Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo con este tema en donde vamos a aprender a través del poder de la palabra de Dios cómo ser pacificadoras cuando tenemos conflictos familiares, cómo podemos prevenir y resolver esos conflictos familiares. En este día vamos a ver cómo podemos cambiar la discordia familiar en concordia. Y le damos gracias a Dios por permitir que su Espíritu Santo, a través del poder de su palabra, transforme hoy nuestro corazón y renueve nuestro entendimiento. Empezamos el ejemplo platicando acerca de una niña que había estado jugando con sus amigos y llega a su casa cabizbaja y con aspecto ceñudo, y diciendo, gente, murmuraba debajo del aliento. Su mami le pregunta, ¿qué te pasa, mi vida? Pero esta niña la ignoró, se fue a su cuarto y cerró la puerta. Su papá, al verlo, fue a tocar a su puerta y le preguntó, ¿puedo entrar? Y contestó la niña, vete, no te quiero ver, tú también eres gente. Esta niña estaba aprendiendo a una temprana edad que relacionarse con la gente no siempre es placentero ni fácil. Pero como todo lo que estudiamos, vamos ahora al poder de la palabra de Dios, a las escrituras que son suficientes para que nosotros podamos relacionarnos con los demás en una forma satisfactoria. Las relaciones, amigas y hermanas, con los demás pueden ser un aspecto extremadamente satisfactorio de la vida. Como dice el Salmo 133:1, las Escrituras afirman, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No olvidemos que en este programa llamado Cautivas, que se imparte en los centros de detención femenil en diversas naciones, estamos dando cumplimiento al deber cristiano señalado en Hebreos 13:3. Continuando con el tema de cómo cambiar la discordia familiar en concordia, seguimos manifestando que desafortunadamente, todos sabemos por experiencia personal que hay otro lado a esta historia, a esto que menciona la Biblia, de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Probablemente se han derretido más lágrimas sobre malas relaciones y es extremadamente raro encontrar a alguien que su lucha más grande no haya sido con otra gente. Virtualmente nada es más desagradable que peleas y hostilidades entre miembros de familia. En Malaquías 2, versículos 13 al 16, el profeta Malaquías describe la gente que llora y gime por problemas en su matrimonio. El libro de Proverbios también nos llama la atención al dolor y congoja causado por situaciones problemáticas en la familia. Los hijos pueden ser una fuente de tristeza agudísima para sus padres. Los padres pueden traer angustia a los hijos. Cónyuges pueden hacer tan miserable su pareja que quieren huir al desierto. Encontramos en diversas citas en Proverbios, en el capítulo 10, en el 17, en el 25, etc. Nada puede afectar nuestro caminar con Dios y nuestro servicio para Cristo más que la manera en cómo nos llevamos con los miembros de la familia. En su pasaje clásico sobre relaciones matrimoniales piadosas, Pedro ilumina el hecho de que el seguir sus directivas es asunto de preocupación para Dios. A las esposas, Pedro dice en efecto, ser el tipo de esposas que he descrito no solo te hará una influencia poderosa en la vida de tu esposo, sino también será preciosa a la vista de Dios.
si leemos en la escritura primero de Pedro 3, versículo 1 y 4, vamos a encontrar esto que Pedro le dice a las esposas. Pero ¿qué le dice a los esposos en el versículo 7? Que sean el tipo de esposo que ha descrito, que no solo va a ser importante para su matrimonio, sino también para Dios. Le dice al esposo: si no tratas a tu esposa de esta manera ordenada por Dios, tus oraciones van a ser estorbadas. Pablo subraya esta misma conexión en Colosenses 3, en la primera parte de este capítulo, de instrucciones generales sobre el tipo de vida que debemos llevar los cristianos. El versículo 17 concluye esta sección con una exhortación amplia. Lo que sea que hagas, dice en efecto Pablo, debe ser hecho debajo de la autoridad de Cristo, como su representante, con su aprobación y para su gloria. En el versículo 18 de Colosenses 3, Pablo empieza a revelar las cosas específicas que significaba vivir este tipo de vida. Esta porción comienza con una descripción de cómo Cristo quiere que los miembros de la familia se relacionen uno con otro. La esencia de las instrucciones de Pablo es esta, hermanas y amigas: hacer lo que tú haces en el nombre de Cristo te involucrará en maneras en que ustedes, como esposos y esposas, padres y hijos, se relacionen unos con otros. Vamos a ser buenos representantes de Cristo mientras nuestra familia funcione de la manera ordenada por Dios. Con paciencia, con gracia y con amor podemos conseguirlo. Así que vamos a aprender a resolver desacuerdos familiares inevitables, que no es una opción, sino es una necesidad para cualquier persona que quiere edificar su familia como Dios quiere. Da por hecho, amada hermana y amiga, que si tú quieres edificar a tu familia, tienes que aprender a prevenir y a resolver conflictos en una unión con Cristo. Felizmente para nosotros, Dios nos ha dado principios prácticos para cambiar la discordia de la familia en concordia. ¿Cuáles son esos principios básicos bíblicos para la concordia en la familia? En Efesios 4, versículo 1-3, está uno de los mayores pasajes en la Biblia sobre cómo resolver conflictos. Cómo resolver esos conflictos familiares que hemos experimentado y observado y que nos maravillamos de la profundidad, comprensibilidad y practicalidad con lo que Pablo las describe. Efesios 4:1-3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Archibald notó que pacificadores llevan alrededor de ellos una atmósfera en la cual las riñas mueren, una muerte natural. Al llegar ciertas personas, las contiendas parecen brotar inevitablemente. Al llegar otras personas, las contiendas disminuyen. ¿Qué caracteriza a la gente? Estas presencias, cuando los conflictos mueren una muerte natural, ¿qué características tiene que tener esta hermanita cuya presencia hace que los conflictos mueran de una muerte natural? Ese esposo. Y se van a manifestar. Y vamos a ver cuáles son las 5 mencionadas por Pablo en Efesios 4 y 1-3, versículos 1-3, para que seamos personas pacificadoras. Y vamos a ver primeramente como número 1, la diligencia. Número 2, la humildad. 3, mansedumbre. 4, paciencia. Y 5, soportadores. Vamos a ver
Y vamos a aprender en este día cómo podemos hacer esos pacificadores que llevamos alrededor de nosotros una atmósfera en la cual las riñas mueren una muerte natural. Vamos a ver estas cualidades de los pacificadores. Y el número 1 es la diligencia. Vamos a ver ejemplos de consejerías familiares. Al llegar María y Dagoberto a su consejería familiar, la postura de Dagoberto a dos áreas importantes de su vida se quedaban en rígido contraste. Era un médico familiar exitoso con una clientela grande. Para lograrlo había pasado muchos años en la escuela, seguido por un periodo extenso como internado y luego como médico residente. Al fin Dagoberto y María fueron a un área del país donde se necesitaba doctores y él había empezado su oficina de médico familiar. En su profesión, Dagoberto no escatimó esfuerzos. Trabajaba largas horas, duro, y pronto gozó de una reputación favorable en el pueblo. Por su habilidad y dedicación en hacer lo que fuera necesario para ayudar a la gente, crecía su clientela. Esto, por supuesto, significaba más trabajo para él, pero esto no le importaba. Al parecer, le envigoraba. Trabajar 60 a 70 horas por semana no era un problema. Desarrollar una clientela grande valía cualquier esfuerzo que podía hacer. Recuerden que estamos hablando de las cualidades de los pacificadores, empezando con la diligencia. Desafortunadamente, este doctor tenía una postura diferente hacia su matrimonio y vida familiar. En el hogar esperaba ser tratado como un rey. Su esposa debería de estar a su antojo, arreglando su horario alrededor del suyo. Dagoberto no podía molestarse con responsabilidades en el hogar. Hizo casi ningún esfuerzo por compartir actividades o comunicarse constructivamente. Cuando María trataba de discutir asuntos importantes en la familia, Dagoberto la acusaba de irrazonable y se retiraba en silencio frío. En su propia estima, él era un esposo ideal. Después de 15 años, Dagoberto decidió que ya no quería estar casado con María. No dijo, no estoy enamorado de nadie más. Nada más quiero estar casado con María. Nada más no quiero estar casado con María. Ella espera demasiado y nunca va a cambiar. Quiere alivio de la presión. Voy a estar mejor sin ella. Y también estará nuestro hijo. En la consejería familiar, Dagoberto dijo, el matrimonio no es nada de lo que esperaba. Tenemos demasiados problemas. Si hubiera sabido que el matrimonio iba a ser así, nunca me hubiera casado. Al ser retado sobre la necesidad de trabajar para mantener el matrimonio, Dagoberto respondió, si hay que trabajar duro con él, no vale la pena. Como Dagoberto, hermanas y amigas, muchas personas harán lo que sea necesario para avanzar en sus profesiones, pero no tienen voluntad de hacer el mismo esfuerzo en el hogar. Al enfrentar la vida familiar son perezosos, esperando que buenas relaciones familiares se desarrollarán automáticamente. Tienen la fantasía de los cuentos de hadas de un hogar piadoso y pacífico, como un resultado de la magia o suerte en vez de esfuerzo laborioso. Como resultado, sus familias se despedazan por un laberinto de conflictos sin resolución. Según Pablo, mantener la paz adentro o afuera de la familia requiere diligencia y dedicación. Efesios 4:3. Tienes que tener voluntad de hacer todo esfuerzo y entregarle el todo. Ya vimos la diligencia. Ahora vamos a ver qué nos dice la humildad. Las palabras con toda humildad encontrada en Efesios 4:2 enseñan una segunda característica del pacificador. La actitud de Dios hacia la humildad y su opuesto al orgullo destaca en muchos pasajes de las Escrituras. Isaías nos dice que Dios escoge morar en una manera única con el contrito
y humilde de espíritu. Toma nota, hermana, cómo está Dios hermoseando el Evangelio en nuestras vidas. Isaías 57:15. 2 versículos del Nuevo Testamento nos informan que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 1 de Pedro 5:5 y en Santiago 4:6. Pero también en Lucas 18:4, en varias ocasiones, Jesucristo declara: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Los proverbios contienen numerosas advertencias, amigas y hermanas, contra la gente orgullosa, igual que promesas para las humildes. En Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. En el 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. En el 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Nadie puede leer estos pasajes de la Escritura y dudar que el orgullo es un impeditivo a nuestra relación con Dios. Según Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Amiga y hermana, la gente orgullosa tiende a tratar a los miembros de la familia sin respeto, porque humillan a otras gentes. Es fácil para los otros miembros de la familia, desarrollar una actitud adversaria hacia el orgulloso. Una persona orgullosa busca su propio honor, considerándose lleno de sabiduría, alguien cuyas perspectivas se deben de buscar y poner el alto. Al contrario, como dice Proverbios, se va a encontrar la deshonra. Es difícil respetar a alguien que tiene una perspectiva exaltada de sí mismo. Tenemos inclinación de estar en desacuerdo con tal persona. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así que cuando te encuentras en conflicto con otros miembros de la familia, cuidadosamente considera la posibilidad que el orgullo está afectando tus relaciones. Los humildes toman en serio la advertencia de Cristo acerca de hacer juicios. Mateo 7, versículos 1 al 5. Pero los orgullosos son prontos en echarle la culpa a otros, suponiendo en cualquier conflicto que la otra persona tiene toda la culpa, o por lo menos la mayoría de la culpa. ¿No has visto, hermanas, cuando un orgulloso le reprendes con algún pecado? Nunca se va a tener la culpa. Le echa la culpa al esposo o a la esposa, a los hijos, al trabajo, al pastor, a la iglesia, al hermano o a la hermana que lo está reprendiendo. Incluso está buscando pecados en los que le reprenden por su corazón orgulloso y soberbio de no reconocer que Dios quiere tratar con su corazón. La persona humilde reconoce tan plenamente el tronco en su propio ojo que las faltas de otras, por contraste, parecen astillitas. Cuando surge contención, se examina a sí misma. Yo sé que tan pecaminoso soy y debo de empezar por examinarme a mí mismo. ¿Cuáles actitudes equivocadas tengo? ¿Cuáles palabras insanas he pronunciado? ¿Cuáles acciones no como Cristo he hecho? ¿Dónde estoy en error? Esta es la humildad. La humildad da poder a uno de aceptar la plena responsabilidad por sus propios errores, sin echar la culpa, racionalizar o encubrir. La humildad hace que tengamos y seamos sensibles a la convicción de pecado. No necesitamos esperar, déjame orar, a ver si lo que me estás diciendo realmente es pecado. Cuando en el fondo de tu corazón estás batallando con esa reprensión, estás batallando con el Espíritu Santo que te está dando convicción de pecado. No, voy a orar. Cuando Dios me diga, te voy a obedecer o voy a hacer lo que dice la palabra. Pero ahorita voy a orarlo.
aunque él sabe que no lo va a orar. Sabe que es una orgullosa, sabe que es un orgulloso. Él no se va a preguntar, ¿cuáles actitudes equivocadas tengo? O ella, ¿cuántas palabras insanas he pronunciado? ¿Cuáles acciones no como Cristo he hecho? ¿Dónde está mi error? ¿Dónde está mi pecado? El hijo pródigo mostraba tal humildad cuando regresó a la casa de su padre y dijo en Lucas 15:21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No dijo a su padre, estoy arrepentido por lo que hice cuando estabas demasiado dominante y arrogante. No te hubiera tratado como lo hice cuando trataste de prevenirme de que haga lo que quería. No justificabas ni racionalizaste lo que había hecho. En humildad este hijo asumió toda la responsabilidad por sus actitudes y acciones. Cuando surge discordia en la familia, padre o madre, frecuentemente podemos encontrar algo de culpa en lo que otro miembro de la familia hizo o dijo. Esa es la soberbia o el soberbio cuando hay discordia en la familia. Es que tú pecaste contra mí, por eso yo reaccioné así. Es que tú hiciste tal o cual cosa, por eso es que... Y justifican su pecado. Cuando surge discordia en la familia y estamos tratando de encontrar algo de culpa en lo que otro miembro de la familia hizo o dijo, eso muestra un corazón que no es humilde. Eso muestra un corazón soberbio y orgulloso. Cuando el Dr. Wayne da consejos a parejas, frecuentemente escucha la acusación. Él o ella nunca pide perdón. Un esposo declaró que en 20 años nunca había escuchado a su esposa pedir perdón. ¿Es verdad?, le preguntó el doctor a ella. Respondió, no tienes que pedir perdón a menos que hayas hecho algo malo. O sea, esta persona tenía 20 años de ceguera espiritual. Y ella no pedía perdón porque no consideraba que había hecho algo malo. Imagínate, en 20 años de matrimonio esta mujer no podía acordarse de ninguna cosa que había hecho mal. Con esta actitud de justicia de ella misma, no es difícil entender por qué los desacuerdos de esta pareja habían proliferado. En otra ocasión, Miguel fue a una asesoría después de que su esposa había huido con otro hombre. Otras personas habían aconsejado a Miguel, olvídala, estás mejor sin ella. Por alguna razón Miguel no estaba listo para hacer eso. Quería estar seguro que había hecho todo lo que podía hacer para restaurar la relación, así que decidió buscar ayuda. Ese es otro síntoma de la humildad. Enseguida quieres ayuda. Enseguida vas y busca ayuda. El soberbio, la soberbia, el orgulloso y la orgullosa no piden ayuda porque sienten que no la necesitan, porque creen en su necedad que están en lo correcto. Entonces Miguel, después de que había vaciado su corazón con el consejero, oró y preguntó, ¿qué piensas que debo hacer? El consejero dijo, mi opinión no es mejor que la de cualquier otra persona. Si quieres, te voy a decir lo que creo que Dios quiere que hagas. ¿Es eso lo que quieres? Él asintió, sintiendo que él estaba listo emocionalmente para recibir enseñanza directa. Ya que la palabra de Dios es suficiente para resolver cualquier conflicto familiar, le leyeron Mateo 7, versículos 2 al 5. Cuando otros nos hieren, usualmente nos enfocamos en su error de ellos para poder aliviar nuestras heridas. Esto pareciera que es lo que debemos de hacer. Pero en este pasaje Cristo nos está mandando a hacer otra cosa. Él dice que debemos empezar por examinarnos a nosotros mismos para ver dónde nos hemos equivocado. Y pudiera parecer injusto porque Miguel no dejó a su esposa
pero todavía se está buscando la respuesta bíblica. No está diciendo que hay un tiempo y un lugar para tratar con los pecados de su esposa. Se le estaba diciendo que debía empezar por mirar su propio error antes de enfocarse en los pecados de su esposa. Yo te pregunto, ¿piensas que es lo que esto quiere Cristo? Porque Miguel estuvo de acuerdo. Y luego se le preguntó, ¿estás dispuesto a hacer el duro y doloroso trabajo de examinar dónde has fallado como esposo y padre? Miguel contestó, quiero hacer lo que sea que Cristo quiera que haga. Sé que ha habido muchas maneras en las que le he fallado a ella, a mis hijos y a Dios. A través de los años, mi profesión como dentista ha sido más importante para mí que mi familia. Era egoísta e inconsiderado. Judy trataba de hablar conmigo sobre sus preocupaciones, pero le dije que debía de estar satisfecha porque era el mejor esposo y padre que otros hombres. Ha sido cristiano por años, pero su vida espiritual no tenía una comunicación vital con Cristo. Él consideraba que su falta de liderazgo espiritual y sus pequeños cambios temporales había hecho que regresara a sus antiguos caminos. Se le dio a Miguel el tiempo de revisar sus propios troncos y luego se le animó a arrepentirse y recibir el perdón de Dios por medio de Cristo. Luego se le dijo que tenía que hacer algo que iba a ser muy difícil y que requería mucha humildad. Quiero que contactes a tu esposa y le confieses las maneras específicas en que has fallado. Pídele que te perdone y dile que con la ayuda de Dios vas a cambiar. Con esto no le vas a estar predicando, ni le vas a decir los pecados horribles de ella. Enfócate en sacar el tronco de tu propio ojo. No puedo garantizarte cómo va a resolver ella. Puede rehusarse a perdonarte o que te eche en cara lo que has hecho. Pero negar cualquier culpabilidad de parte de ella no es ahorita el motivo de este consejo. Pero todavía creo que es lo que Dios quiere que hagas. ¿Lo harás? Miguel prometió hacerlo y salió determinado a limpiar su propia vida. Habló con su esposa, le pidió perdón. Y cuando esto lo vio su esposa, se quedó asombrada. Previamente siempre se había defendido él a sí mismo y le había echado la culpa de todos los problemas del matrimonio. Pero ahora él tomaba la responsabilidad y la iniciativa de reconocer sus faltas. Dios usó esta muestra genuina de humildad para desarmar a Judith y derribar el muro de resentimientos que ella había desarrollado. Se arrepintió y ella después le pidió perdón a él y regresó a su familia. Después ambos empezaron a buscar ayuda a través de la suficiencia de la Escritura para tratar con los asuntos pendientes entre ellos. Y juntos han estado buscando la voluntad de Dios para desarrollar nuevos patrones para relacionarse uno con el otro. Para esta pareja, Miguel y Judith, el verdadero cambio empezó a ocurrir cuando él estaba dispuesto a humillarse y a ejercitar diligencia en su matrimonio. Hasta aquí vamos a llegar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por enseñarnos a ser pacificadores. Gracias, Señor, por enseñarnos a ser diligentes y humildes para mantener la paz adentro y afuera de la familia. Gracias por darnos esa voluntad para hacer todo esfuerzo y entregarlo todo.
Amado Dios, ayúdanos para que podamos humillarnos constantemente delante de ti, para ser diligentes en prevenir y resolver los problemas en la familia. Continúa restaurando a las familias, Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.